El IPEX 12 está encapsulado en una envoltura IP67, el cual la protege del agua y el polvo. Para abrirla solo tendremos que retirar 6 tornillos. El IPEX 12 se puede alimentar a través de una batería de 12 voltios como la que tenemos aquí. Para ello conectaremos positivo 12 voltios y negativo a GND de la borna de la batería. El IPEX 12 dispone de una entrada NTC para baterías que llevan un sensor de temperatura y así poder nosotros monitorizar la temperatura de esta. No es el caso de esta, así que no utilizamos esa entrada. Conectamos los terminales a la batería con una conexión segura para que no se genere un corto entre ella. Y situamos la batería en su alojamiento. Para que nuestro IPEX 12 sea autónomo, cargaremos la batería con estos paneles solares. Para conectar el panel solar, pasaremos los cables por el prensaestopa y conectaremos el positivo y el negativo a la borna adecuada para ello, denominada panel solar. Con esto tendríamos alimentado el IPEX 12 a través de una batería y esta recargándose a través de un panel solar. La segunda opción de alimentación de este IPEX 12 es a través de una fuente de alimentación externa. Para ello conectaremos el positivo y el negativo a la borna de alimentación de la batería, positivo a 12 voltios y negativo a GND. Comprobamos las conexiones y así tendríamos un IPEX 12 conectado a través de una fuente de alimentación externa. El IPEX 12 dispone de diferentes salidas para conectar electroválvulas de tipo latch. Para conectar este tipo de válvulas, pasaremos el cable de la electroválvula por el prensaestopa, retiraremos la borna para facilitar la conexión y conectaremos los terminales a la borna. Comprobaremos las conexiones y con esto tendríamos conectado nuestra válvula de tipo latch a nuestro IPEX 12. El IPEX 12 dispone de entradas para conectar contadores de pulso. Pasaremos los cables por el prensaestopa. Retiraremos para ello la borna adecuada para contadores. Dicho esto, realizaremos la conexión de los dos terminales en la borna adecuada. Esta conexión es de libre potencial y significa que se activa cuando se cierra el circuito. Así hemos conectado nuestro contador de pulsos al IPEX 12. El IPEX 12 dispone de entradas analógicas para conectar sensores analógicos que funcionan por tensión. Pasaremos los cables por el prensaestopa. Sacaremos la borna adecuada. Para conectar este tipo de sensores, tendremos que conectar la alimentación del sensor al terminal marcado como VCC. La salida analógica de cada sensor debe ir conectada a la borna de entrada marcado como ANX, siendo X el número de analógica al que se conecta, del 1 al 8. Y la línea de masa se debe conectar a la borna marcada como GND. Comprobamos las conexiones y con esto tendríamos conectado un sensor analógico por tensión de 3 hilos a nuestro IPEX 12. Nuestro IPEX 12 tiene 4 entradas analógicas para conectar sensores por corriente a 2 hilos. En el caso de estos sensores, basta con conectar el cable de alimentación del sensor al borne marcado como VCC.
y el retorno a uno de los bornes de entrada analógico marcado como ANX, siendo X el número de analógica al que se conecta, 1, 4. De nuevo, el IPEX12 puede conectar sensores analógicos por corriente a 3 hilos. El cableado de un sensor de corriente a 3 hilos es similar al de un sensor con salida a voltaje. La alimentación se puede conectar a la línea marcada en los bornes como VCC, o bien alimentarse externamente con una fuente de alimentación. La línea masa se debe conectar a uno de los bornes marcados como GND. La salida analógica de cada sensor debe ir conectada a su borne de entrada marcado como ANX, siendo X el número de analógica al que se conecta, 1, 4. El IPEX12 dispone de un puerto para poder conectar un IPEX08 y así poder ampliar los puertos para las electroválvulas y contadores. Esta placa se puede situar encima del PCB del IPEX12. Para poder conectar esta placa de expansión, conectaremos PWR de nuestro IPEX08 con PWR de nuestro IPEX12. El bus negativo del IPEX08 irá conectado con la entrada de bus negativo del IPEX12. El bus positivo del IPEX08 irá conectado a la entrada de bus positivo de nuestro IPEX12. Y el GND del IPEX08 irá conectado al GND del IPEX12. Comprobamos una vez más que están bien todas las conexiones y ponemos la borna en su sitio. Con esto tendríamos conectado un IPEX08 a través de la borna de expansión de un IPEX12. El IPEX12 dispone de un puerto para conectar sensores a través de la interfaz SDI12. Para ello pasaremos los cables a través del prensa-estopa y una vez tengamos la borna adecuada para la conexión de estos dispositivos, hay que conectar el cable de alimentación al borne marcado como VSDI, el hilo de datos al borne DAT y unir la masa del dispositivo con la del IPEX12 por medio del borne GND. Así tendríamos conectado un sensor por SDI12 a nuestro IPEX12.